Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a otra edición del Péndulo por Unicanal. Hoy le planteamos tres temas. El primero tiene que ver con la situación en Venezuela después de las elecciones, en donde el Consejo Electoral Nacional de Venezuela proclamó a Nicolás Maduro sin la revisión completa de las actas ya como presidente de la República, provocando todo lo que venimos observando desde ese día. Muertes, manifestaciones, peleas en las calles, reuniones de diplomáticos, etc. Vamos a tocar con el doctor Mario Paz Castalla, analista de temas internacionales, y el doctor Carlos María Lubetit, asesor de la justicia electoral. ¿Por qué Carlos María Lubetit? Porque estuvo en Venezuela asesorando en materia justamente electoral. Nos va a explicar qué fue lo que pasó electoralmente en Venezuela. El siguiente bloque vamos a hablar acerca de los peligros de la inteligencia artificial en nuestro país. Nos van a acompañar para hablar de ese tema Diosnel Alarcón, jefe del Departamento de Cibercrimen de la Policía Nacional, y Miguel Gaspar, presidente de la organización Paraguay Ciberseguro. Es impresionante la cantidad de gente que es estafada a través de las computadoras y de los celulares. ¿Cómo podemos evitarlo? Y vamos a tratar de aprender esta noche. Y el último bloque vamos a hablar acerca del orden de desalojo a frigoríficos en Tablada, decidida por la Municipalidad de Asunción. ¿Cuándo se va a implementar? No lo sabemos, pero nos van a acompañar el doctor Benito Torres, director jurídico de la Municipalidad de Asunción, y el ex fiscal del Medio Ambiente, el doctor Ricardo Merlo, quien es abogado de las familias que están en la zona aledaña al río Paraguay en nuestra capital. Estos son los temas que les proponemos. ¿Qué tal, doctor Carlos María Lubetich? ¿Cómo estás? Buenas noches, Carlos. Un saludo afectuoso para vos, para también el que nos acompaña y para la audiencia. ¿Qué tal, doctor Mario Paz Castaño? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Carlos. Un placer compartir contigo, con Carlos María. Relación de años, para dejarlo en años nomás. Y a la audiencia de Unicanal, un placer compartir con Gracias por venir. Bueno, Carlos María, ¿qué pasó en Venezuela? Vos que asesoraste en algún momento dado todo el sistema electoral venezolano, ¿qué pasó en Venezuela? ¿Y son confiables o no los resultados que dieron a conocer el antedomingo pasado? Bueno, ocurre que tenemos que diferenciar muy bien, porque el resultado no es confiable, para nada. Pero la gente dice falló el sistema electoral. Y inclusive algunos lo relacionan con Paraguay, que acá también puede fallar el sistema. Y yo quiero desmentir absolutamente, el sistema electoral no falló, para nada. Por el contrario, el sistema electoral es el garante en este momento de este proceso. ¿Por qué te digo esto? Porque el Consejo Nacional Electoral, que habitualmente debiera dar un resultado como el que dio, basado en la publicación de las actas de escrutinio surgidas de las urnas electrónicas, para justificar el resultado que está dando, porque en definitiva el resultado que dan es la sumatoria de lo que resulta de las actas electorales. Y este proceso fue declarado tal sin tener las actas, sin contabilizar las actas. ¿Por qué te digo esto? Eso vicia todo el proceso. Claro, ¿por qué yo te digo esto? Porque si el Tribunal Electoral tuviera las actas que justifican el resultado que dio, lo hubieran publicado. Lo hubieran mostrado, sí. Es que no las tiene. Y, sin embargo, la oposición ya está demostrando, creo que está el 77% de las actas emanadas de las urnas electrónicas. O sea que esto te prueba que el Consejo Nacional Electoral no pudo intervenir las urnas electrónicas. ¿Para qué? Para que con absoluta comodidad fueran las urnas las que le hubieran dado ese documento que ellos podían exhibir tranquilamente.
pero eso no lo lograron. Porque, te reitero, si hubieran tenido esas actas, lo hubieran publicado, ¿verdad? Y sin embargo, hasta hoy no lo han hecho. Esa noche prometieron publicarla y hasta ahora siguen con la promesa. Sin embargo, la oposición, con las actas surgidas de esas urnas electrónicas, está demostrando que ellos tuvieron una amplia victoria. O sea que el sistema funciona. Ahora, el tema de las máquinas de votación como culpable de esta situación es algo absolutamente absurdo plantearla de ese lado. ¿Por qué? Porque si se hubiera hecho con boletas igual y las actas no se contabilizaban y se declaraba ganadora, uno era igual. Iba a ser la misma cosa. La misma cosa. La misma cosa. Bueno, ¿y eso qué genera? ¿Eso qué generó? Esto fue una cuestión de hecho llevado adelante por el gobierno de Maduro, luego de que durante los últimos 2 meses ellos vieran y sintieran en carne propia durante sus mitines que el pueblo no le estaba acompañando. Claro. Lo que pasa, Carlos, acá hay 2 Carlos, que hay un desgaste, 25 años de régimen duro, de 1999 hasta la fecha. Hugo Chávez, luego Nicolás Maduro. Hasta te diría que la última elección de Maduro, 6 años atrás, 2018, todavía fueron elecciones porque se eliminaron candidatos también, ¿no? Digamos. Y la oposición iba dividida o no participaba. Y este contexto que se llegó al pasado domingo 28 de julio se da como consecuencia de un acuerdo que llegan todos los actores políticos de Venezuela, incluido el gobierno de Maduro y sectores de la oposición, con testigos garantes, fedatarios, como se expresa en el mismo documento, que son Lula, Petro y Andrés López Obrador. O sea, Brasil, Colombia y México. ¿Qué se concertó en ese acuerdo? Que se iban a respetar los resultados, que el ganador de las elecciones se le iba a asegurar la estabilidad, o sea, la gobernabilidad. Y al perdedor se le iba a garantizar que no iba a haber persecución política. Eso se firmó, se selló. Y una copia... ¿En dónde se firmó eso? En Barbados. En Barbados. Y quedaron como garantes de este acuerdo Brasil, Colombia y México. De esta suerte, ahí nació la elección del domingo 28 que se cumplió. Pero antes de que cumpliese la elección ya había signos evidentes de que iba a proceder, que algo no iba a funcionar bien en esa elección en el domingo 28. ¿Por qué? No se dejaron entrar los veedores internacionales. Sí. Fueron todos bateados. El día de la elección, los testigos, los fiscales de la elección de los partidos de oposición, a una parte importante de ellos se los frenó. Hubo una orden de desalojar a los que estaban adentro que no se cumplió. Y ahí está uno de los motivos por qué tienen las actas el equipo de la oposición. Porque no le obedecieron a las órdenes de Maduro. Alguna filtración hubo en ese equipo, igual que esas fotos que salieron, que después al que hizo la selfie esa le costó la prisión. Exactamente, le costó la prisión. Entonces, se frenaron los resultados, hubo una demora inusitada. A Carlos María sabe muy bien acá en nuestro sistema, en 2, 3 horas nosotros tenemos todas las tendencias y hasta los resultados provisorios. Y no en una sola elección, en varias elecciones. Podemos decir muchas cosas de la política y la democracia nuestra, pero una de las cosas en las que fue un gran fraude cometido por el gobierno de Maduro. Fue un gran fraude cometido por el gobierno de Maduro. Enorme, como lo estaba diciendo acá con la expresión técnica de un conocedor del sistema, de cómo funciona el sistema electoral, como Carlos María. Lo ratifico desde el ángulo de la política internacional. Pero parece una torpeza increíble. Bueno, claro que viniendo de Maduro,
Lo de la torpeza es, uno entiende, ¿verdad? Por lo bruto que Yo no sé sí. si es torpeza, ¿sabes qué? Ahora, pero es un... Es lo único que tiene Maduro es esto, aferrarse al poder. ¿Qué salida tiene? Sale un paso a la frontera y tiene 15 millones de dólares que ofrece el gobierno americano. Tiene orden de captura del Tribunal Penal Internacional. Le queda un asilo en Rusia, o en Corea del Norte, o en Cuba. Entonces, lo único que le queda a esa cúpula, así en términos generales, es aferrarse al poder. Bueno, y ante esta situación, es decir, no hubo conteo, no se llegó ni al 80% como dijeron que supuestamente llegaron al conteo de actas para justificar el nombramiento de Maduro como presidente de la República. Bueno, entonces, ¿qué queda? Es decir, no sé si judicialmente, pero legalmente, ¿qué es lo que queda ahora hacer? Ahí podría haber una apelación al Tribunal Electoral, que es el órgano jurisdiccional electoral de Venezuela. Pero todos dependen del gobierno. Claro, el Consejo Nacional Electoral es el órgano administrativo. Y hay un tribunal electoral que es un apéndice de la Corte, digamos, sí, que puede entender en este caso. Pero no... Claro, no es independiente. No es independiente. No tenemos esa esperanza. Ahora, hay algunas cosas que hay que entender un poco el mecanismo de elección de Venezuela, porque normalmente ellos no hacen como hacemos nosotros acá en Paraguay, que vamos dando en línea los resultados. Ellos no. Ellos dan los resultados, sobre todo cuando son controvertidos, dan cuando haya ya una tendencia muy, muy marcada, ¿verdad? Y existen ciertas dudas también en el tribunal cuando van a dar esos resultados. Yo estaba en Venezuela cuando, por ejemplo, se dio una elección del referéndum constitucional para aprobar una nueva constitución que había redactado Chávez, y que él decía que era la reina de todas las batallas, ¿verdad? Y que perdió, ¿no? Y perdió. Perdió. Pero ¿qué pasó? A las 11 de la noche, cuando el CNE no se animaba a dar los resultados, Chávez llamó al CNE y dijo, del resultado yo voy a reconocer mi derrota. Y fue un acto que sorprendió a medio mundo, ¿verdad? Sí. Porque él dijo, y perdió por 1%, por 1%. Pero perdió. Pero perdió. Y aceptó la derrota. Claro. Así como aceptó las derrotas en las intendencias más grandes de Venezuela. Sí. Maracaibo perdió en Caracas contra la oposición y entregó Claro, después hizo una maniobra envolvente, digamos, para aislarlo a los municipios electos, ¿verdad? Pero se aceptó la derrota. En este caso, lo que no se puede entender es que el sistema no se utilizó, porque el sistema de Venezuela es que en la máquina de votación imprime el acta de escrutinio así, digamos, hablando groseramente, escupe el acta inmediatamente cerrada la votación. Vos ya tenés un acta de resultado que la máquina ya transmite, la propia máquina le transmite al Consejo. El Consejo recibe en forma inmediata, en 4 segundos. O sea, ellos saben bien la verdad. O sea, y no solamente va el acta, también viaja los datos de cada uno de los votos que están en la máquina. Claro. ¿Verdad? Viaja todo. Entonces, ¿qué es lo que hace la gente como comprobante? Allá se hace lo que se llama la auditoría posterior. Por sorteo. En las actas de verificación. En cada local de votación se elige por sorteo. Si hay una mesa, se escruta. Si hay 2, 1. Si hay 3, 2. Si hay 4, 2. Si hay 5, 3. O sea, la mitad más una de las máquinas son auditadas. Eso quiere decir que aproximadamente el 54 o 55% de las actas están auditadas. ¿Y en qué consiste esa auditoría? En contar los papelitos.
que están contenidos en las urnas. En las urnas, y 1, 2, 3, 4. Coincide. Mira, Exacto. yo estuve 5 años trabajando en Venezuela, organizamos 9 elecciones y 2 referéndums, y te puedo asegurar que habremos escrutado más o menos unos 70 millones de votos. Jamás faltó un papelito. Jamás hubo una discordancia entre lo que se contó. Bueno, y por eso, con más razón, entonces, esta brutalidad de cometer un fraude así, porque es una brutalidad, Sí. Con todo lo que estás contando, es más bruto todavía lo que pasó, lo que hicieron. Claro. Esto tiene un contexto geopolítico. ¿Por qué Maduro hace lo que hace? No está solo. No está solo. No está solo. Es justamente la plataforma, China rápidamente ya le apoyó. la cabeza de playa de China, Rusia, Irán y los demás regímenes populistas de la izquierda global. Hay 15 y 16 países que le están, pero fundamentalmente los 3 más grandes, que casualmente con Brasil forman el BRICS. Ojo, esas no son asociaciones casuales. Entonces, respaldado en las felicitaciones que inmediatamente le dieron los 3 países, China, Rusia e Irán, al toque de la proclamación del Consejo Nacional Electoral a Maduro, felicitaron y reconocieron el legítimo gobierno. Ahora, 3, 4 días después, Anthony Blinken, desde el Departamento de Estado de los Estados Unidos, reconoce el triunfo como presidente electo de Mundo González Urrutia. Y desconoce y declara fraudulenta la elección de Nicolás Maduro. Entonces, estamos en un contexto internacional grave. ¿Qué hacen Brasil, Colombia y México? A raíz de este acuerdo de Barbados que hablamos hace unos minutos, ellos se constituyen en una suerte de intermediarios para ver qué pueden negociar. Brasil hizo una cosa muy importante a pesar de las críticas que yo mismo las he vertido por una posición medio absolutamente ambigua, por decirlo menos, pero Brasil hizo algo importante. Negocia con la Argentina, iza la bandera de Brasil cuando Argentina retira todo su personal diplomático y protege a los 6 asilados, que son nada menos el entorno directo de María Corina Machado, que entre paréntesis pasó a la clandestinidad. Y el día que pasó a la clandestinidad, que fue la semana pasada, emitió una carta dramática apelando a sus electores, diciendo que teme por su vida, teme por la libertad de ella y la del pueblo, y les insta a seguir luchando. Entonces, todos estos elementos nos llevan a concluir que hay una pequeñísima, ni podría llamarla ventana, hay un resquicio. Una esperanza. Una esperanza de que estos 3 países, como garantes de la elección de Venezuela, porque fueron ellos los que pusieron la firma al lado, son los garantes, traten de convencerlo a Maduro y los Estados Unidos detrás, porque Estados Unidos ya no hace lo de Noriega, no manda cañoneras, no manda misiles ni drones, manda garrotes económicos, manda sentencias judiciales concordadas y consensuadas y puede ofrecerle esa carta de salida a muchos militares envueltos en el crimen organizado y el narcotráfico. Ahora, entonces, esa es una salida que no hay que descartar. Una cuestión que me llamó la atención del comunicado de los 3 países. Le voy a leer los 2 primeros párrafos. No mencionan a la oposición. Sí. Y es sumamente sugestivo, ¿verdad? Porque dice: los gobiernos de Brasil, Colombia y México felicitamos y expresamos nuestra solidaridad con el pueblo venezolano que acudió masivamente a las urnas el 28 de julio para definir su propio futuro. Y el segundo párrafo: seguimos con mucha atención el proceso de escrutinio de los votos y hacemos un llamado a las autoridades electorales de Venezuela para que avancen de forma expedita y den a conocer públicamente los datos desglosados por mesa de votación. Las controversias sobre el proceso electoral, ya esto en el tercer párrafo, deben ser dirimidas por la vía institucional. El principio fundamental de la soberanía popular debe ser respetada mediante la verificación imparcial de los resultados. Claro, porque están faltando, como decía Carlos María, están faltando las actas de verificación.
auditarlas, porque esa es la diferencia que es entre nuestras máquinas y las urnas de Venezuela. Nuestras máquinas son impresoras nomás. Sí. Las urnas son urnas que transmiten, tiran, como expulsan una papeleta, que es el certificado del acta de escrutinio, y transmiten directamente los resultados al Consejo Nacional Electoral de Venezuela. Entonces, ahí, en esa urna, en esa máquina, están los resultados. Ahora, ¿podría ser una solución una nueva elección? Puede ser. Ya ocurrió esto en Bolivia. Sí. Ya ocurrió en otros países también, que se anulan las elecciones y se dan 30 días para una nueva elección. Puede ser una salida política. Si vas a tener a los mismos integrantes en todos los consejos, los consejos electorales, ¿cuál es el sentido? Claro, ese es el punto central. Cuando yo estaba... Lo que le da es oxígeno al que hizo el fraude. Claro, eso es más o menos decirle, se blanquea un parte, pero tenés que someterte otra vez a la... Y el resultado yo no creo que vaya a variar en 30 días. No va a variar. Sobre todo si se da... No, después de todas estas muertes, manifestaciones, torturas, detenidos, desaparecidos, peor todavía es la situación. Sí, peor. Es para Maduro. Sí. Por eso es importante, porque hay gente en Paraguay que aprovecha para decir, no, allá fallaron las máquinas de votación. No. ¿A quién te referís? Y hay algunos políticos paraguayos. Esperanza Martínez fue la que dijo. Dicen, no. Otra gente dice, fallaron las máquinas. Allá no fallaron las máquinas. Las máquinas hoy son garantes del proceso. Porque mediante esa máquina que emitió los resultados reales, ellos están comprobando la verdad. Claro. O sea, las máquinas son los garantes. Y acá nosotros, imagínate el sistema de transmisión. En Venezuela, la máquina transmite al Consejo Nacional Electoral. Ahí el Consejo Nacional recibe las actas, hace la sumatoria a la propia máquina y emite un resultado, ¿verdad? Emite un resultado, que no es lo que leyó el presidente del Consejo Nacional Electoral, tiene 51.2, dice, y el otro tiene 44.20. ¿Cuál es la diferencia entre 44.2 y 44.20? Es la misma cosa. La misma cosa. Entonces, son errores que la máquina nunca te va a dar. Entonces, ¿a qué me refiero yo? Que con ese dato nomás, en Venezuela ya se proclama el ganador. No hay juzgamiento posterior. No es como acá. Nosotros, imagínate en la seguridad de nuestra máquina. La máquina te imprime un resultado, pero vos que estás ahí, están los boletines de voto, cualquier persona que está en la mesa puede contabilizar, puede llevar palito, palote, puede hacer lo que sea. Nosotros transmitimos las actas. Acá se recibe, se suma con un sistema automático ICR, que nadie toca eso, y el acta inmediatamente sube a la web. En cualquier lugar del mundo vos podés saber, querés saber la escuela graduada número 37, en tu cosa está ahí. Y luego, en cada local, en cada mesa, se le otorga a los representantes del partido los certificados de votación. Y se expiden otros 3 actas de escrutinio que van a 3 lugares diferentes. Pero por favor. Pero una cosa, doctor, una cosa, y para ir terminando el bloque. Sí. Si esto continúa, porque me parece que va a continuar, porque ya comenzó Maduro y no le importa lo que diga el mundo, la única solución podría ser que desde el seno de las Fuerzas Armadas aparezca alguien que diga no, respetemos la voluntad popular. Por eso hablamos hace unos minutos de la salida judicial que ofrece Estados Unidos, porque hay gente, mandos medios y oficiales de las Fuerzas Armadas, las Fuerzas Militares de Venezuela y de los órganos de seguridad que ya están con juicio en los Estados Unidos. Y como la plasticidad del sistema americano ofrece conversar, encontrar un camino para... enderecen este entuerto y olvidamos lo que ustedes tienen. Claro, ustedes nos cuentan cómo fue la historia, cuenten la verdad de todo esto
y nosotros le facilitamos una salida razonable en materia penal. Ojalá. Así concluye, para hacerlo bien gráfico para que la gente entienda. Ojalá, porque entonces, hay muertos. por ahí podría venir Una solución. sector de Fuerzas Armadas, o si no, la misma gente, no en Caracas. Vamos a hacer una proyección fantástica, ya que estamos en un terreno en que tenemos que imaginar cosas, porque realmente en un Estado de Derecho estas cosas no deben ocurrir, y ni siquiera hay que alentar. Pero digamos que una masa determinada de grandes, una multitud de 10.000, 15.000, 20.000, en el interior toma un Estado y se declara rebelde. Y entonces eso le da oportunidad y ahí instituyen un gobierno paralelo, no como Guaidó, sino con un Estado, claro, 2 estados de Venezuela. Entonces fragmenta y le va a obligar a Maduro finalmente a tener que negociar, porque ahí se le viene la guerra civil encima. Entonces, pero yo creo que él sabe y le importa. La salida a la Ceausescu de Rumania, lo de Sri Lanka, son ejemplos de lo que te estoy diciendo. Ajá. Y esto no sucedió hace 1000 años, sucedió unos cuantos años atrás nomás. Perfecto, bien. Señores. Una sola cosa quiero decirte para terminar. A las muertes que te referiste. En Venezuela, la muerte en manifestaciones no tiene la connotación que tenemos acá. Allá aparece en el diario de repente, en las manifestaciones de ayer hubo 7 muertos. Ni los nombres de los muertos aparecen. Normalizan. Sí. Se normaliza. Se normalizó todo en Venezuela. Se han normalizado muertes, se normalizan las torturas, 700 presos políticos, en fin, estamos ante una dictadura. Y conocemos ya esa historia también. Sí, y la conocemos. Casi es un déjà vu. Exactamente. Bien, doctor Paz Castaño, gracias por haber venido. Al contrario. Gracias, Carlos María, por estar por la invitación. Muchas gracias. A la vuelta de la pausa vamos a hablar sobre otro tema igualmente peligroso. Y tiene algo de relación, porque tiene que ver también con la seguridad y ciberseguridad. Los capitalismo de vigilancia, preguntarle a tus invitados qué es. Vamos capitalismo de vigilancia, esa es la nueva tendencia global. Los peligros de la inteligencia artificial con Diosdel Alarcón y Miguel Gaspar, a la vuelta de la pausa. ¿Qué tal? Buenas noches, comisario Diosdel Alarcón, ¿cómo anda? Muy buenas noches. Agradecerte por esta oportunidad y aprovechar el máximo de tiempo que tenemos para poder darle bastante información a la gente, porque necesitamos que se cuiden. Exactamente. ¿Qué tal, don Miguel Gaspar? ¿Cómo anda? Mi amigo querido, gracias por la oportunidad, por el espacio para compartir conocimiento, y acá con mi ídolo personal, el comisario Alarcón, así que vamos todavía. Gracias. Bueno, comprador don Miguel. No, pero es que es cierto, yo lo admiro. Es el único policía en el que creo es él, yo siempre se lo digo. Eso es difícil de conseguir. Hoy día sí. Bueno, ahora, ¿qué es la inteligencia artificial y por qué, así como genera mucha esperanza, también genera mucho temor? Todo esto y constituye un riesgo inclusive para muchos países por lo que se puede hacer. Es decir, en los últimos tiempos las noticias de los noticieros se llenan de casos de estafas, ¿verdad? Y escuchamos, leemos hackeos de datos importantes, cómo se vacían cuentas de bancos centrales de otros países, cómo se roban datos de inteligencia militar. ¿Qué es la inteligencia? Y cómo hasta hay gente que no existe en la realidad, pero conducen noticieros. Sí, en algunos países, por ejemplo, ya, ¿verdad? Sí. Es decir, no sabemos qué es realidad y qué es ficción. ¿Por qué entonces? ¿Qué hay detrás? ¿Y es tan riesgosa la inteligencia artificial? Bueno, es tan buena como para que pueda ayudarnos a ustedes en su trabajo, a nosotros en el trabajo, a los profesionales en su trabajo, por la capacidad que tiene hoy la tecnología de aprender inclusive por sí misma, o a partir de unos ciertos comandos darle orden y ejecutarle orden para que esa máquina de por sí haga el trabajo. Entonces, tiene diferentes capas. La inteligencia artificial tiene diferentes capas hasta llegar en el tema de las redes neuronales, o sea que aprende solo y después trabaja solo. Y bueno, y tiene sus desventajas
cuando no la sabemos utilizar, cuando no la entendemos y cuando las personas entienden bien y sepan usar del lado del mal, y ahí a nosotros ya nos dificulta porque nosotros apenas estamos iniciando en el uso y nos crea muchísimo inconveniente en el sentido de que, bueno, primero tenemos que aprender a usarla. Hoy seguramente estamos utilizando apenas un chat GPT para hacer preguntas, hacer trabajo, pero hoy en día lo que estabas diciendo, te puede hacer hablar a una persona. Hoy en día, entrando ya en el ámbito del delito, un deepfake, una persona que habla, una persona que envía voz, que simula del otro lado, entonces eso convence. Si los delincuentes desde las cárceles con las llamadas le convence a la persona, imagínate, Carlos, un audio apoyado por la inteligencia y haya grabado patrones de voz acá de mi amigo y esté llamando a otra persona. Entonces, eso es lo riesgoso y lo difícil para nosotros. Hoy aún no contamos con herramientas forenses que me permita a mí identificar eso. Eso es también una dificultad que ya avanza. Pero hay herramientas para la identificación. Sí, claro, sí, pero hoy nosotros no la tenemos. ¿No la tenemos? No la tenemos. Lo que pasa que, complementando lo que dice el comisario, lo que yo trato de enseñar siempre es, primero hemos tenido inteligencia artificial hace 30 años. Lo de hoy no es nuevo, sino que es un proceso evolutivo. Lo que tenemos que entender es que esto nace en 1948, cuando se desarrolla la cibernética. Y el desarrollador de la cibernética lo que quiso hacer es imitar cómo se comunican los sistemas vivos y se dio cuenta que para eso iba a necesitar mucha información. Cuando ciber está delante de algo, lo que viene después va a llevar información por las buenas o por las malas. Eso es algo que tenemos que entender. Entonces, cuando encontramos que sistemas computacionales están tratando de imitar este proceso de razonamiento, decisión, elección, que es lo que es la inteligencia humana, tenemos ese proceso sintetizado. Cuando hablamos de ChatGPT, Copilot, Sora, Llama y todo lo que hay hoy, que incluso te permiten hacer código de programación sin saber un pomo de programación, estamos hablando de herramientas que se han entrenado con datos que hemos dado por años. Claro. Eso hay que entender. Por eso que nosotros insistimos con el tema de dejar de subir cualquier cosa a Internet. Porque a veces, con el afán de decir, esta es una súper herramienta, como ha pasado con algunas aplicaciones, si vos no tenés el tino de preguntarle a cambio de qué es una súper herramienta, vos estás entrenando el modelo. Y eso me pasó con un grupo de médicos. Estaba disertando para un grupo de cirujanos plásticos y había un cirujano que vino justamente de Venezuela que trajo una máquina super láser 900 que canta, baila y hace café, y le pasé las especificaciones. Usted sabe que está entrenando a la inteligencia artificial que trae su láser, es decir, está entrenando para que corte como usted y que haga lo mismo que usted hace. Casi se murieron. Bueno, así hoy tenemos que cuidarnos de lo que estamos entrenando, en lo que estamos haciendo con esas herramientas. Ahora, esto que hablas ya entra dentro del tema económico, por ejemplo, social económico. Si vamos a tener inteligencia que hagan el trabajo de un médico, ¿para qué vamos a querer médicos? Exacto. Si ya de hecho los pueden hacer hasta escritos judiciales, participar en juicios, darte la mejor herramienta, ¿para qué querés abogados? Todo el tema del balance de una empresa te hace una computadora. ¿Para qué querés contadores y administradores? Ya no necesitas. Es decir, hay un problema social de mucha gente que va a quedar desocupada. ¿Qué hacer con esa gente después? Es otra historia. Y con la que los gobiernos y los países van a tener que lidiar probablemente. Por ejemplo, lo de Hollywood y la petición de los artistas de Hollywood, ¿verdad? Hay un sinnúmero de películas que se hicieron sin artistas reales. Exacto, sí. Sin artistas reales. Bueno, convengamos que con Bad Bunny lo mejoró. Sí. Es escuchable, por lo menos. Exactamente. Sí, pero eso es dentro de lo que alertás, ¿verdad? Estás entrenando y eso significa que hay gente que va a quedar sin trabajo. No, y el ciberdelito, imagínense lo que decía el comisario. Hace un mes tuvimos el caso en China de un pagador, el pagador de una empresa que se reúne con sus 3 jefes en una reunión digital. Los 3 jefes le autorizan el desembolso de 23 millones de euros, al cambio en moneda china, pero resulta ser que él era el único ser humano en esa reunión.
Los otros 3 eran personajes sintetizados con inteligencia artificial que ciberdelincuentes usaron para engañarlo. Eso está en China. No, ya tuvimos caso en Chile con la empresa esta Costco de las contenedores, y acá en Paraguay tenemos más de 11, 12 colegios en donde los niños están usando Deep Nudes, que es una herramienta que sirve para sintetizar el cuerpo de una niña cuando le sacan la foto en una imagen porno o en un video porno para hacer una broma. Como le dije al papá de uno de los victimarios, bájame todos los videos de internet y te voy a decir que es una broma. No puede, ya está en internet, ¿me entiendes? Entonces eso ya llegó acá, ya llegó. Tenemos otro caso de un niño, 7 años, que recibe un audio de un número desconocido, pero era su mamá, diciéndole: mi amor, te espero 2 cuadras antes, no voy a llegar al colegio. Pilló que no era su mamá porque nunca le dice mi amor, era para reírse. Eran los chicos del 9º grado que lo citaron para golpearle por algo que hizo a 2 cuadras antes del colegio. Impresionante, ¿no? Impresionante lo que se puede hacer con toda esta tecnología. Es impresionante y apasionante también, pero quiero bajar un poquito más de nivel y llevarnos un poco a nuestra problemática hoy con el tema de los fraudes, las estafas a través de los sistemas informáticos. Y de aprovechar, por supuesto, venir a aprovechar el tiempo de poder darle esa información a la gente de que primero, para que podamos nosotros utilizar la tecnología, tenemos que darle valor a la información. Entonces ahí tengo que pensar en mi teléfono celular. Tu teléfono celular, bueno, seguridad física le damos, carcasa, protector de pantalla, seguridad de acceso, contraseña. ¿Y qué es lo que tengo, verdad? Tengo fotografía, tengo contacto, tengo correo, tengo hoy mi plata, tengo acá. De mi salario, de lo que me paga, pago mi servicio, tengo crédito, o sea que entonces... Toda la información que necesita un delincuente está en el celular. Entonces, si yo no pienso darle seguridad a todo lo que te estoy diciendo, entonces estamos en problemas. Primero tenemos que entender de que hay que proteger, así como yo protejo mi vehículo. Yo acabo de estacionar afuera y traté de estacionar en el lugar más cerca posible porque no quiero estar en la oscuridad. Estoy cuidando un bien propio que no quiero que me lleven. Entonces, cuando entendamos que tenemos que proteger esos datos, y estoy hablando de la persona que utiliza, y también vamos a la parte de los que ofrecen servicio también, que tienen que proteger nuestros datos. Entonces, entender... ¿Antivirus tiene tu teléfono? Supuestamente. Bueno, entonces, si nosotros le preguntamos eso a unas cuantas personas, nos van a decir, no. Entonces, ahí estamos en problemas. Entonces, primero entender de que cuando hablamos de ciberseguridad tenemos que darle primero el valor a lo que tenemos para proteger. Claro. Y después también pedirle a los que nos dan estos servicios cumplan también esas medidas y esos estándares de seguridad. Porque yo no puedo ser una entidad que ofrezca un servicio y decirle a mi cliente, vete con tu problema que se te robó tus datos y ese no es mi problema. Pero pasa algo curioso, comisario. La gente pone todos los sistemas de seguridad, todo antivirus, en su computadora, en el teléfono no. Exacto. Y se conecta a... Y tiene conectado, tiene los dos aparatos. Hoy nosotros tenemos como primer punto de quiebre de la seguridad de los dispositivos los enlaces que la gente baja para ver fútbol gratis y para ver películas y series. Es decir, alguien publica en Twitter, en donde sea, baja esta APK para ver 4.500 canales. Nunca en tu vida ves 4.500 canales, pero bajan. No tenés la aplicación de fulano de tal cosa, baja acá para ver fútbol. Y la gente baja y no puede ver lo que esa aplicación hace en segundo plano. Cuando llegan a nuestro laboratorio, ¿cuáles son los síntomas? Calcadito. La batería se gasta más rápido, se calienta el celular, se enletece el teléfono, las aplicaciones se abren solas o la pantalla queda en lugar donde vos no dejaste y resulta ser que el enlace que bajaste te metió un troyano. Pero también hay una cuestión, los delincuentes saben, no son psicólogos, son delincuentes, pero se comportan como los más grandes psicólogos. Claro. ¿Verdad? Porque conocen nuestra vanidad y saben que acá esta es la página del medio de los diarios de los domingos. Porque acá tenemos toda nuestra foto. En los últimos secuestros ya no había inteligencia. No se hacía inteligencia en las calles para cuidar seguimiento y compañía. Redes. Eran redes. Sabían cuántos hijos, dónde se van, a qué hora, dónde juega fútbol, en qué lugar están. Y encima la gente está muy acostumbrada a sacarse cada rato selfies para decir dónde está. Y acá yo estoy, es decir, le estás dando a un cúmulo de personas información
que no es conveniente que mucha gente sepa. ¿Verdad? ¿Es así o no es así, comisario? Y eso hace propicio que todas estas modalidades delictivas de estafa, de extorsión, de amenaza, tenga su efecto positivo cuando un delincuente lo utiliza, porque es tan convincente que te dice dónde estás. Sí. Te dice que te está mirando, que te está vigilando. Y si te dice dónde estás y estás ahí, la persona cree que se le está vigilando, ¿verdad? Pero esa información la sacó de una red social, de un correo. Hace rato su correo ya estuvo público en una base de datos, no se dio cuenta. Entonces, toda esa cuestión es importante saber cuidar. Y hoy también tenemos muchas herramientas para usar y tratar de proteger más esa información. Herramientas gratuitas o herramientas pagas. Un antivirus te cuesta anual, no te cuesta 500.000 guaraníes, 250.000 guaraníes, 200.000 guaraníes te cuesta un antivirus durante un año y capaz que tenga la capacidad de protegerte en 4 dispositivos, ¿verdad? Entonces tengo que pensar en invertir ya, por lo menos para no recibir correos no deseados, los famosos correos spam, algunos, porque hoy en día los ataques ya no son más dirigidos a fulano, a fulano, a fulano. Los ataques son masivos. ¿Y quiénes caen? Los que están menos preparados, los que no entienden de seguridad y los que no cuidan su información. Exacto. No hay ningún ataque hoy que ya no haga, por ejemplo, una inteligencia artificial. Claro. Porque también utilizar un bot es estar hablando ya también de inteligencia artificial, y los ataques son enviar en 1000 correos. De 1000 correos caen 2, es un éxito. Es un éxito. Exacto. Sí. Eso nos pasa en los colegios. Mi hijo llegó hace poco y me dijo, pues ya está entrenado, están pasando un enlace de tal gaseosa. Quiero saber si es cierto o no. Entonces le dije a él lo mismo que le digo a la gente. Una herramienta sencilla que pueden tener a mano es la página de virustotal.com. www.virustotal.com. Allí hay un botón que dice URL. Tiren ahí el enlace que les llega por WhatsApp y va a analizar ese enlace. Si ese enlace tiene un índice de reputación en rojo o naranja, chao, salgan de ahí, ya está, ya. Es una de las primeras cosas que podemos hacer y acostumbrarnos a creer que lo que llega por WhatsApp no necesariamente es cierto o es seguro. Claro. ¿Entiende? No, porque con esto de la inteligencia artificial, a ver, usted está jugando fútbol, pero saca su cara y puede estar, y le pueden poner al lado de una mujer, por ejemplo. Claro, ¿verdad? Hacer una escena sexual. Exactamente. Y muchas cosas más se pueden hacer. Es decir, uno no puede confiar en todo lo que recibe y así comienza. Todo esto que pasó hace poco con una persona, se empezaron a aparecer nombres de personas que ni tienen relación con este señor, pero ya aparece. Con el daño que esto a la imagen genera de muchas personas, ¿verdad? Entonces, tenemos que entender que tenemos que protegernos nosotros cuando usamos estos dispositivos. De hecho, mire, yo siempre cuento, estuvimos trabajando en Colombia, en México, y allí en las reuniones de las empresas donde fuimos, antes de entrar a hacer las reuniones te dan una bolsa de Faraday, que es una bolsita en donde vos pones el dispositivo y una vez que la cerrás no entran ni sale ondas de radio. Entonces, dentro de la sala de reuniones no había nada que sea tecnológico a ese nivel. Ayer leí un artículo sobre la Universidad de Santa Fe en Argentina, que publica un paper en donde pueden replicar hasta el 73% del contenido de una pantalla solamente por la irradiación del cable HDMI. Entonces, donde menos esperamos vamos a tener problemas. Esta mañana decía en una empresa, ¿de qué sirve tener controles tan altos si permitís que alguien venga, se conecte con su teléfono por cable USB y de allí alguien con Bluetooth se conecte al teléfono y entre a tu red? Entonces, hoy es inverosímil. Cualquier cosa conectada a Internet es un puerto de entrada y de salida. Ahora, pero también ocurre también otra cosa peligrosa, es decir, desde chicos aprendemos a ser tramposos. Empezamos a saber hacer, a hacer, por ejemplo, te dan un deber. Te dan un deber, ¿verdad? No haces el deber, le agarrás, le decís al GPT tal cosa, le das las precisiones y te hace todito. Le agarrás y le presentás el otro día a la profesora, ¿verdad? Es decir, dejamos muchas cosas que son inherentes al ser humano, como el pensar, investigar y compañía. Nos olvidamos de eso, que haga la máquina. Pero aprendemos eso a llevar a los colegios y nos mentimos a nosotros mismos y creemos que le mentimos a los profesores, ¿verdad? Y esto va ocurriendo desde pequeñito. Es decir, que desde pequeñito empezamos a normalizar el fraude. Es una cuestión peligrosa. Y el producto que sale de eso es peligroso en el sentido de que
una persona que hace eso a veces habla como escribe, Sí. y escribe mal, pronuncia mal ya las palabras, entonces sale ya con esas mañas que adoptó en ese momento. Entonces es muy importante también volver a insistir desde la educación. Yo provengo del interior, de una escuela del interior donde antes el profesor te hablaba en guaraní. Y yo me di cuenta que cuando yo vine en Asunción me dificultaba hablar en español. ¿Por qué? Porque hay una mezcla que te dificulta y tu vocabulario es muy reducido. Entonces, ¿cómo lo perfeccionas eso? Agarrando un libro y leyendo un libro. Exacto. Ahí te vas enriqueciendo Así tu mismo. vocabulario. Entonces, si no volvemos a eso, vamos a estar sacando jóvenes con problemas de adicción, con problemas de todo lo que se refiere a lo que es el ámbito de la cultura en ese sentido. No, y además todo el desarrollo mental, Totalmente. es decir, para nosotros los papás y las mamás, ¿verdad? Nos resulta mucho más cómodo para que nuestros hijos estén tranquilos, sentaditos, mientras nosotros estamos chequeando nuestro celular, darle otro celular para que jueguen. Desde los 1 año, ¿verdad? Ya empiezan, y es increíble cómo las criaturas, 1 o 2 años, ya saben manejar, saben abrir, por ejemplo, ¿verdad? Y juegos y compañía. Y bueno, el hecho de que se mantengan callados, de que se mantengan quietos, que a nosotros termina perjudicándole a ellos. El otro día publicamos un artículo sobre erradiquen los celulares de las escuelas. Yo he recibido amenazas por ese artículo, pero es verdad, tenemos una generación, y digo esto con mucha responsabilidad, de padres cobardes que no quieren poner límites a los chicos y encuentran en el teléfono un tranquilizante. Voy a decir lo mismo que dije recién en otro medio. Si tu hijo duerme con el celular, anda a la habitación de tu hijo, decirle que lo amás y sacarle el teléfono. Ese no es un lugar para que el niño comparta con un dispositivo celular. Hoy tenemos trastorno de sueño porque se despiertan de madrugada a jugar, porque son obligados a jugar. Hasta las 12, la 1 de la mañana sin dormir. Hemos encontrado niños cuyos padres le pusieron control parental y los compañeros le dieron un teléfono para que siga jugando de noche. Pero lo peor es que los ciberdelincuentes hoy, ese groomer que se hacía pasar por niño, ya no necesita hacerse pasar por niño, crea un personaje sintetizado y cuando la madre le pide abrir la cámara, ve un niño, entonces no desconfía y ese abusador puede abusar del chico el tiempo completo que necesite. Y los abusadores, los reclutadores, esos personajes delictivos que cruzan países para hacerse con los niños, recordemos que Paraguay tiene al día de hoy más de 200 chicos perdidos, empiezan por los juegos. Entonces, no todo Internet es para los niños. Eso que usted dice es así de cierto. El primer rango etario que tenemos es de 2 a 5 años, que usan 3 horas de Internet por día promedio. Ese rango de niños está más tiempo en Internet que la cantidad de horas de clase que tiene el MEC para la escuela pública en un año. Y se mueve mucho menos que cualquier otro chico que no tiene celular. Exactamente. No, bueno, es necesario esto abordar, que para nosotros es muy importante estos programas que ustedes hacen de que la gente también vea y no solamente piense que nosotros estamos en contra de la tecnología, no, en absoluto. Hay que utilizar la tecnología, hay que aprender a utilizar, pero tenemos que saber ser responsables y cuidarnos. ¿Por qué? Porque un niño, hablando de lo que es el tema de los delitos contra menores, yo puedo llegar al delincuente, puedo llegar al abusador, pero ¿cómo le recuperas al niño abusado? Así mismo. Eso ya es de por vida. Entonces, lo que tenemos que es tratar de evitar todo lo que sea posible en seguridad, y eso es una medida universal que siempre nos enseña cuando hacemos cursos. Para lo que es seguridad, se trabaja 90% en prevención. Se tiene que invertir 90% en prevención. El resto es agarrarle al delincuente, recuperar lo perdido, es muy difícil, pero repito, trabajar en prevención es lo fundamental en seguridad y para ello a nosotros tenemos que hacer una mea culpa también en ese sentido. Nos falta gente capacitada para que podamos llegar a más colegios, a más chicos, a más empresas. Nos falta herramientas. Si bien la tenemos, necesitamos más. Entonces, en ese sentido también estos medios de comunicación nos permiten a nosotros decirle a la gente de cómo cuidarse. Hoy les puedo decir que en el ámbito del ciberdelito no es muy complejo todavía para nosotros, porque están utilizando el phishing, el smishing, el vishing, llamada telefónica, y la gente cae. Imagínate
especialmente cuando el delito sea más complejo con inteligencia artificial. Sí, sí, me imagino. Hace poco se estrenó una película con Jason Statham, este actor inglés, justamente sobre los peligros y cómo una corporación liderada por el hijo de la presidenta de Inglaterra en la ficción. El apicultor. Exactamente, sí. El apicultor. Exactamente, esa película. Y te muestra también todos los peligros que entrañan y cómo se abusa de la gente y cómo se les vacía sus cuentas. Imagínense, Argentina fue una muestra de esto hace unos 6 meses atrás, cuando vino esta empresa WorldCoin, también de ChatGPT, y le pagaba a la gente por dejar escanearse el iris. Y la gente formaba fila solamente para recibir $30 y permitir que le escaneen el iris. Lo que quería hacer esta persona era tener una billetera digital segura con datos biométricos. Al final los corrieron de Argentina, fueron multados en España, pasaron un montón de cosas, pero fíjese nomás la brecha que tenemos, porque mientras nosotros acá en Paraguay estamos peleando con colegios que ponen cámaras de reconocimiento biométrico para saber si el alumno está presente, imagínense la estupidez. En otros países multan a los padres por autorizar el uso de cámaras biométricas en un colegio, siendo los padres el deber de protección del niño, el bien supremo del niño está encima de la voluntad del padre. Así mismo. Imagine todavía lo que nos falta en nuestro discurso. Exactamente. Y comisario, en las cárceles, esto para terminar, en las cárceles, si no hay complicidad de los guardiacárceles y de la dirección, es imposible que los que están dentro de la cárcel accedan a las computadoras y a los celulares. Eso es categórico. Eso es categórico y va a requerir todavía mucho trabajo del gobierno mismo, porque, bueno, tal vez voy a decir algo que no deba decir, ¿verdad? Pero ir a detenerle a un detenido no tiene que ser un trabajo policial. Exacto. Entonces, ¿por qué lo hacemos? Porque hay mucha gente perjudicada desde dentro de las penitenciarías. Veneratio fue todo un éxito. Hoy casi no tenemos hechos que se generan desde Tacumbú, pero nos quedan los otros. Sí. Entonces, entiendo también que es muy difícil por una cuestión de infraestructura. Nosotros nos fuimos a entrar en San Pedro hace poco y en cada lugar donde entrábamos había un teléfono, había un laboratorio donde reparaban el teléfono. Entonces, y nosotros nos fueron tan profesionales nuestros compañeros de la FOPE, de que redujeron a 1.600 personas con 150 hombres. Entonces imagínate si yo me iba por estafa, imagínate si se me arma una turba ahí y después me van a decir, comisario, tenías un hecho de estafa y te fuiste ahí y alguien salió herido, un personal policial o un preso. Entonces el riesgo que nosotros tenemos en el momento de ingresar en esos lugares es mucho más a veces de lo que tenemos que investigar. Entonces yo creo que ese problema la tenemos que abordar de la forma en que se está haciendo. Tiene que haber otro veneratio en todas las cárceles que hay, porque hay que ir terminando eso. Porque mientras que ellos tengan un dispositivo de comunicación, vamos a tener gente todavía. Ese trabajo fue de 70 días. Se han encontrado 160 cuentas suplantadas con identidad y en 70 días casi movieron 1.500 millones para la penitenciaría. Con eso pueden financiar cualquier otro tipo de hecho punible, pueden corromperle al guardia, a quien sea. Sí, definitivamente. Bueno, queda todavía mucho por hablar, les agradezco, pero es apasionante esto y les prometo que les voy a volver a invitar próximamente para seguir hablando. Creo que la repetición puede hacer que mucha gente empiece a escuchar. Exacto. Así que les agradezco que hayan venido. Es un tema súper interesante. Gracias, don Miguel. Gracias, comisario Alarcón. Tal vez tengamos que ir de a poco por módulo, ¿verdad? Porque acá empezamos a mezclar todo y tal vez confundamos a mucha gente. Claro, porque el director de orquesta pues así no entiende nada. Pero para la próxima hacemos un taller y rompemos algo acá en el canal. Sin problema, atacamos algo. Puede ser, ¿por qué no? La vez pasada unos amigos me mostraron lo que hace la inteligencia artificial. Paisajes de gente que se pasea por la nieve o está en el mar, pero que no existe. Exactamente. En la realidad. Yo no uso más ninguna imagen en mis presentaciones que tenga que buscar. Le pido a Copilot y a Sora y la cosa detalla, terminó el problema. Exactamente. Bueno, el mundo actual que vivimos tiene sus ventajas y también sus peligros. Gracias por haber venido. A la vuelta de la pausa vamos a hablar
acerca del desalojo de los frigoríficos en Tablada, en el barrio Tablada. Es necesario, es justo y ojalá que se haga rápidamente a la vuelta de la pausa. En el último bloque del péndulo en compañía del doctor Benito Torres, director jurídico de la Municipalidad de Asunción. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, un placer estar en tu programa y a las órdenes. Bien, gracias por venir. Y por vía Zoom está el doctor Ricardo Merlo, ex fiscal del Medio Ambiente. ¿Qué tal, doctor Merlo? ¿Cómo anda? Buenas noches para usted, don Carlos, y para toda la gran audiencia del péndulo. Bien, les convocaba porque la municipalidad ya ha tomado la decisión de pedir el traslado de los frigoríficos que están en la zona de Tablada. ¿Cuándo se haría efectivo eso, doctor? Bueno, tengo entendido y acá el doctor Ricardo Merlo creo que está más al tanto. Se está trabajando desde el punto de vista normativo como para poder ver el traslado de esos frigoríficos, tratar de que eso sea toda más... La industria que está alrededor. Toda la industria que está alrededor, ¿verdad? Porque tenemos problemas con el tema con el medio ambiente. Exacto. Tenemos una serie de situaciones que incomoda al vecindario en sí y por lo que va creciendo la ciudad en sí. Eso es desde el punto de vista normativo. Desde el punto de vista de las otras cuestiones que hacen a la habilitación de ese local, la Municipalidad de Asunción está realizando ciertas determinadas actividades que hacen desde la habilitación de esos locales, el estado en que se encuentran y de acuerdo a cómo se encuentran, obviamente van tomando las medidas cautelares que sean necesarias sin perjuicio de las denuncias que eventualmente se deba realizar. Porque este problema para mí no es solamente un problema municipal, es un problema mucho más complejo, porque tenemos por un lado en donde el Ministerio Público debe tener su cuota de responsabilidad en el sentido de que si hay delitos ambientales se debe iniciar la investigación correspondiente, el MAE por su parte y nosotros desde el punto de vista municipal dentro del marco de nuestra competencia. Pero el trabajo más profundo que se está realizando es en que se está trabajando y tengo entendido que el doctor Merlo por los vecinos están trabajando en la Junta como para que el plan regulador sea realmente realista a lo que realmente es la ciudad de Asunción. Ajá. Doctor Merlo, ¿cómo está la situación en la municipalidad respecto de este tema? Hablando con consejeros municipales, decían que por lo menos se tardaría unos 3 a 5 años en lograr que salgan los frigoríficos de una de las zonas que debería ser una de las zonas más bellas de la capital, porque todo el litoral de Asunción debería ser una de las zonas más lindas de la capital. Sin embargo, no es así. Es una zona sucia, poluida, con muchos malos olores, donde la gente no vive bien debido a esta situación. Pero otra vez posponer o esperar 5 años para hacer todo esto, ¿no es muy largo el plazo que se está hablando, doctor? Bueno, la situación hoy es la siguiente. El Consejo de la Franja Costera convocó y ya vamos por la 8ª reunión, eran más de 2 meses de reuniones y en las cuales han participado el MADE, casi todas las unidades de la municipalidad. Se ha convocado a todas las instituciones posibles para consensuar y hacer una propuesta de un plan, diríamos, realizable, como bien venía diciendo el doctor. Esto ha sido un plan, diríamos, una propuesta de ordenanza muy sincera y muy honesta que se les planteó a los dueños de los frigoríficos, de las industrias que están ahí. Hoy la situación, como bien decías, no condice con lo que establece la Constitución Nacional, que es el derecho a un ambiente sano. Y eso lo tienen que hacer realidad las diferentes instituciones que tienen poder de administrar las normativas, como la municipalidad, el MADES y la Fiscalía. En todas ellas ya radican denuncias
Tenemos que en el 2014, que hace un poquito de historia, discúlpenme, pero en el 2014 ya la municipalidad declaró emergencia ambiental en la zona, porque no es un tema nuevo. Y las empresas, los frigoríficos no se hacen responsables ni, diríamos, hacen una entrega a empresas que están habilitadas de los restos del procesamiento que ellos hacen para la carne. Es decir, estamos hablando de desposte, estamos hablando de huesos, estamos hablando de chura, estamos hablando de menudencias, de todo eso. Eso llevan, incluso hacen procesamientos en vivienda, lo hacen en el piso sin ninguna medida sanitaria, hierven, trituran ese hueso y el olor es insoportable. Realmente es insoportable, afecta no solo al barrio de Tablara, sino a 4 barrios. Entonces, si vamos a hablar de algo, es que tenemos la normativa, la 119/07, que prohíbe la emisión de olores. Tenemos la normativa municipal aún más antigua de que las industrias o actividades que se realicen ahí deben de ser inocuas para la salud y el ambiente. Y tenemos tipos penales, es decir, delitos por contaminación, y MADES tiene licencias que tiene que controlar. Entonces tenemos todo un esquema, una situación que creo que durante mucho tiempo las instituciones tuvieron los ojos cerrados a esta situación, pero ya no pueden, porque esto ya afecta a 4 barrios y el olor es insoportable y la contaminación del curso de agua también. Ahora, entonces, pero una cosa... 5 años es mucho tiempo. Mucho tiempo. Una cosa a los dos. El tema no es solamente el tema ambiental. La situación también es que la falta de control de los organismos de control de los frigoríficos no funcionan adecuadamente. En los últimos meses se dieron sucesivos casos de fuga de amoníaco, ¿verdad? La semana pasada, nomás otra vez, otro caso similar en la zona de Concepción. Entonces, sí, tenemos que tener en cuenta también que necesitamos seguridad en nuestros barrios. Así mismo, por eso es que se está intensificando los controles. Si bien es cierto, tenemos que hacer un mea culpa, porque siempre, sobre pretexto del problema social que acarrea cerrar, suspender la actividad de ciertos determinados lugares, no se toman las decisiones que se tienen que tomar. Hoy día, dentro de todo este esquema, se está intensificando los controles y de hecho ahora ya llevamos algunos lugares ya que se han procedido a la suspensión de las actividades, que es el ámbito de competencia de la municipalidad, y de ahí remitir los antecedentes al juzgado de falta para que dentro de un mini proceso o un sumario en donde se garantice el derecho a la defensa se pueda determinar definitivamente o no la clausura de ese lugar. Lo cierto y concreto es que cada lugar, para poder operar, debe estar en condiciones, debe tener su licencia municipal, debe tener licencia de impacto ambiental y una serie de requisitos como para que ellos sigan operando. Y eso es lo que se está intensificando en este momento. Amén de que todo el marco regulatorio también debe ir avanzando, porque a veces cuando se habla del plan regulador de la costanera, se cree de que solamente tiene un fin determinado, que es simplemente la venta o no de bienes inmuebles de esa zona, cuando que en realidad lo que se está tratando de diseñar es qué actividad se va a poder realizar en lo que vos mismo estás hablando, que es el litoral de la ciudad de Asunción. Pero para poder realizar o desarrollar urbanísticamente esos lugares necesitamos también de ese cuerpo. No, totalmente. Es decir... y coincido con el doctor Merlo en el sentido de que nosotros como institución tenemos que intensificar eso. No podemos seguir permitiendo que esto se siga poluyendo, y obviamente tenemos que ir intensificando y tomar las decisiones que tomamos que tomar cada uno en el ámbito de nuestra competencia. Uno observa otros países y cuando ve los litorales en otros países, son las zonas más bellas de las ciudades en otros países. Nosotros acá, lastimosamente, las zonas ribereñas usamos para acoger a mucha gente que viene del campo
y los tiramos allí sin darles infraestructura, sin darles prácticamente nada, y se convierten en zonas marginales cuando debería ser todo lo contrario, doctor. Claro, y para eso por eso es que justamente el plan ambicioso de la municipalidad es justamente primero tener su plan regulador, a partir de ahí desarrollar urbanísticamente eso, porque cuando se mezclan las cuestiones con cuestiones exógenas, de que se quiere realizar o tal o cual actividad simplemente para zanjar un problema momentáneo, no se está viendo el génesis o el origen del por qué se hizo la costanera. La costanera se hizo justamente para evitar inundaciones posteriores, solucionar un problema social y desarrollar o establecer desarrollo inmobiliario en la zona. Falta ese desarrollo inmobiliario que falta hacerlo. Que justamente hay que impulsar y hacerlo de una manera ordenada. Y dentro de ese esquema está el problema que tenemos de los frigoríficos, ¿verdad? En donde hoy día estamos todos comprometidos en el sentido de ir atacando eso de manera más con mayor fuerza, como para tratar de evitar esa polución que estamos teniendo. Ahora, doctor, usted que fue fiscal medio ambiente, ¿por qué hay tan escaso control de los organismos de control por la ribera? En cuanto al medio ambiente se refiere. En cuanto a lo que es la zona propiamente tablada, estas industrias, siempre se habló del tema de que dan trabajo, del aspecto social, y eso como que hizo que los controles, diríamos, sean blandos, sean bastante flexibles. Pero hoy, como te decía, la situación ya es imposible. Hay que cortar con el faenamiento, que es, digamos, la madre de todos los problemas en el lugar. Y porque detrás de eso viene todo lo que te había dicho, se retira el cuero, se retiran todos los restos que son mal manejados. Y acá lo grave también es que tenemos una fuente de riesgo. En el 2021, pueden revisar todos los registros periodísticos, hubo un incendio que se declaró descontrolado por los bomberos y se produjo en uno de estos frigoríficos, y hablan de que tuvo como inicio una fuga justamente este gas, el amoníaco, que ya se está cobrando varias vidas y pone en riesgo a toda una ciudadanía que está ahí nomás, al lado, conviviendo con las industrias. Y no se logra que estas industrias cumplan. Estábamos en la reunión la vez pasada y una sola de estas industrias tenía 22 faltas comprobadas en el acta de verificación de la municipalidad. Y pedían de que vengan para ellos mejorar. Hace 20, 30 años que están ahí. Deberían de tener un regente ambiental, un regente que esté manejando todos los desperdicios, todos los desechos, todos los procesos para que no generen daño. Después de 20 años quieren que la municipalidad venga y le diga que esto es lo que pueden mejorar. No se pudo ni siquiera manejar la situación de los camiones que vienen con las vacas, se lavan en las calles llenos de bosta. Entonces, con esa actitud es muy difícil, diríamos, yo creo, lograr ese cambio que se necesita para hacer respetar la Constitución Nacional, que debería ser la parte de inicio de cualquier diálogo, y estas industrias no pueden seguir ahí. Lastimosamente deben de ir a otro lugar donde no tengan ya una presión de la comunidad, una presión ciudadana, y ni pongan en riesgo ambiental, de salud, y la vida de estas personas. Doctor, ¿es posible hacerlo eso rápidamente con la municipalidad? ¿O definitivamente hay factores políticos o económicos que están impidiendo acelerar el tema? El compromiso que asumió la municipalidad es en intensificar los controles, tomar la decisión dentro del marco de la competencia que tiene el municipio. Y dentro de eso, si bien es cierto, podemos decir que empezamos tarde o no, se está haciendo en este momento y se va a continuar con esa tesitura, ¿verdad? Sin perjuicio de la intervención de las demás instituciones, independientemente a que posteriormente se vean otras cuestiones como
como dice el doctor, tenemos que evitar de que se faenen en el lugar o tenemos que buscar algo que sea, que no poluya el ambiente y no esté perjudicando a 4 o 5 barrios como actualmente lo están haciendo. Entonces, entonces tenemos que ver caso por caso de acuerdo a la situación actual. Posteriormente trabajar en la parte normativa, que sería la reubicación, sí, y obviamente ir aislando los problemas, ¿verdad? Pero lo que sí no podemos dejar pasar es de que el medio ambiente se siga deteriorando. Sí. Y entonces eso es el objetivo primario, y en eso sí el municipio está comprometido y va a actuar con mucha fuerza en ese sentido. Claro, porque tenemos la costanera que norte y sur, ¿verdad? Sí. Que debería contribuir para empezar todo un proceso de cambio. Así mismo. ¿Verdad? Porque y finalmente, es decir, se pueden convivir todos, industrias, hoteles, cines, restaurantes, todos pueden convivir en cualquier ciudad, pero dentro de lo que permita la ley en cuanto a la defensa del medio ambiente se refiera. Así mismo, así como dice el doctor Merlo, justamente nosotros tenemos que garantizar un medio ambiente saludable tal como lo establece nuestra Constitución Nacional. Y en ese sentido tenemos que trabajar y tenemos que ir avanzando en la proyección urbanística que tiene la ciudad de Asunción. Doctor Merlo, en otras ciudades, ¿cómo es el ordenamiento jurídico? ¿Usted tiene alguna información, algún dato sobre cómo se hace para que las costaneras, por ejemplo, sean lugares de todo tipo, ¿verdad? Donde convivan todos los sectores armoniosamente con la naturaleza? ¿Qué se hace en otros países? Sí, generalmente ya se dejó de lado esa fragmentación de decir zona residencial, zona mixta. Generalmente ya hoy es casi todo zona mixta, pero sí dentro de ser zona mixta hay un ordenamiento como las zonas de bares, ya que le exigen el cumplimiento estricto, por ejemplo, de la aislación, de modo de que no haya ruidos molestos, ¿verdad? Los restaurantes, que tengan sus sistemas para que los olores y digamos, el humo no afecte. Estamos hablando de una dimensión totalmente controlable, verificable, y la costanera va a tener algo muy importante que va a comenzar de cero. Es decir, es muy importante de que desde cero la municipalidad ponga estrictos controles y acompañamiento. Entonces, sí se puede hacer, pero como te decía y como le dije muchas veces, todo este desarrollo que se viene con toda la inversión que se puede dar en la zona desde el punto de vista del shopping, inmobiliario, bares, restaurantes, cines, todo lo que se puede establecer dentro de esa área de recreación hermosa, de vivir y convivir con el río, porque hasta ahora todavía estamos de espaldas al río viviendo, de convivir con él. Eso es una ventaja y una posibilidad, pero no va a ser posible si es que siguen esos olores de la contaminación de nuestro querido y amado arroyo Muricao por culpa de todas las actividades que se realizan ahí en forma descontrolada. Bien. Ahora, ¿la municipalidad tiene algún programa o algún ya establecido para un desarrollo inmobiliario de todo lo que es el litoral asunceno? Hay en la Junta ya tuvo su audiencia pública, pasó todo, está próximo a que básicamente se apruebe esa ordenanza de ordenamiento territorial de la costanera, ¿verdad? Que desconozco por qué hasta la fecha todavía no se ha sancionado y mucho menos promulgado. Tengo entendido que está eso muy avanzado. Y bueno, y a partir de ahí, obviamente, para poder desarrollar, porque acá tenemos que tener en cuenta que cuando se creó la costanera, y valga la redundancia, justamente lo que se recuperaba debía ser utilizado para solucionar el problema social que tenemos en la zona y también desarrollarlo urbanísticamente. Y de eso la ordenanza
los técnicos han trabajado sobre eso para ver qué actividades se van a poder realizar dentro. Pero nunca bajaron al campo porque se convirtieron en zonas marginales, lastimosamente. Claro, no, y a eso vamos, justamente porque no... Para que podamos desarrollar eso, tenemos que solucionar el problema de fondo, que no es solamente un problema municipal, es un problema mucho más complejo. Así mismo. Hoy día existen, lo que está más avanzado en materia social creo que es Costanera Sur. Con respecto a Costanera Norte también ya existen proyectos que deben ser desarrollados, que lastimosamente no te puedo dar más datos porque no es mi área de competencia, pero se está trabajando. Y dentro de eso también se tiene que trabajar en materia de desarrollo urbanístico, ¿verdad? El problema es de que lastimosamente cada vez que uno quiere implementar algo, desarrollar algo, se contamina con otras cuestiones que no tienen nada que ver con la costanera y se comienza a mezclar las cuestiones y de algo que debe ser algo técnico se politiza innecesariamente. ¿Hay mucho de política en todo esto? Es decir, que la política permitió que no existieran cambios durante tantos años, doctor. Y no sé si pero de sí, porque finalmente es una decisión política, ¿verdad? Lo que pasa es que esta administración está decidida en desarrollar la zona. Ajá. Así como hubo también otras administraciones donde sí tenían el norte debidamente determinado y lastimosamente, o porque estábamos en cercanía de una elección o lo que fuera, se fueron dejando de lado. Yo me acuerdo perfectamente en el 2015 cuando se bastardeó una situación y quisieron tomar la municipalidad. Hoy día, de vuelta, otra vez se habla del desarrollo, de lo que se quiere hacer, de lo que se quiere planificar en la costanera y se comienza a desinformar o no informar como corresponde. Doctor Merlo, ¿hay mucho de política en la falta de desarrollo de la costanera? Realmente sí hay, pero lo que estamos trabajando, yo quiero destacar la labor de los concejales Pintos y Wagner, quienes dentro de lo que es el consejo que está trabajando el desarrollo de la costanera y la redacción de esta ordenanza, ellos no solo, digamos, convocaron a las instituciones, también convocaron a los frigoríficos, a todas las industrias, y por otro lado estuvieron trabajando con la gente del Ministerio de Industria para ver créditos por parte de REDIEC. Se les ofreció un coeficiente de construcción altísimo, el más alto que puede dar la municipalidad, lo cual va a situar a esas propiedades como las propiedades con mayor valor probablemente en el Paraguay, por las zonas de alto desarrollo y una buenísima expectativa como de desarrollo que conocemos ya en el diseño. Es decir, no solo es una cuestión que se le está diciendo que salgan, sino que aparte se le está dando plazos, se le está dando recursos y se le está dando oportunidad. Es decir, todo eso se está trabajando con muy buen criterio. Y esperemos que también esta gente entienda de que ellos tienen que comportarse como buenos vecinos. No puede ser que vayan, trabajen, después se van a sus casas en sus barrios cerrados, chuchis, y resulta que la gente se queda con el problema y los vecinos se quedan con el olor y la contaminación. Eso no es viable en una comunidad, en una sociedad, de que algunas personas estén haciendo dinero y dejando sus desechos y sus olores dentro de una comunidad perjudicándolo. En ese sentido quiero reivindicar lo que está diciendo, que en esa comisión, tanto en la comisión de planificación como el plan regulador, están personas técnicas, profesionales, que conocen su trabajo, que tienen antigüedad, que son personas institucionalistas. Pero a los que se le va a hacer caso. Y tenemos que hacerle caso. Exacto. Ellos están trabajando técnicamente y están poniendo el mayor de sus esfuerzos, así como trabajaron en el ordenamiento territorial de la costanera, fueron los técnicos de la municipalidad con otra gente que han realizado y que han elevado su propuesta para que eso sea realmente compatible. La misma cosa, este trabajo que se está haciendo puntualmente, y yo tengo que reivindicarle a esos funcionarios y también gente
tanto de la Comisión de Planificación, Plan Regulador y los demás técnicos que hacen su trabajo con total independencia de cualquier bandería política. Simplemente trabajan por lo que creen que es mejor para el municipio y para los contribuyentes. Y sí, ojalá en poco tiempo podamos cambiar el rostro de la costanera, del litoral, de la zona de Tablada y de otros barrios que están a orillas del río, y podamos tener una capital como nos merecemos, porque los paraguayos merecemos tener una costanera amigable con el medio ambiente y con la ciudad. Y no podemos seguir viviendo de espaldas al río. Yo creo que va a ser muy importante de que se pueda informar con veracidad lo que realmente se está haciendo técnicamente y qué es lo que convendría para desarrollar esa zona. Mira, independientemente, o sea, tenemos que estar abiertos para cualquier crítica, pero una crítica constructiva, no querer coartar ese desarrollo. ¿Vos te referías a la crítica por la supuesta venta de...? Claro, porque acá, claro, porque lo que pasa es que la gente se olvida que primero cuando se crea, o en el año 91, se establece o sea, se da inicio a lo que iba a ser el proyecto de la franja costera. Ese fue el objetivo. El objetivo era evitar las inundaciones, que se haga un trabajo, se recupere tierras, esas tierras iban a ser municipales y eso iba a ser, se iba a solucionar el problema social, que justamente vos estás hablando que es una zona marginal, y también se iba a utilizar para el desarrollo inmobiliario. Hoy día se comienza a mezclar las cosas y se va trancando. Todo lo que es la parte normativa, que es lo fundamental para poder desarrollar la zona, y por eso no podemos avanzar. Finalmente, doctor, una reflexión final, doctor Merlo. Sí, bueno, ya desde la Constitución Nacional y a través de los tratados y convenios internacionales asumimos un modelo de desarrollo. Hay que destacar que en la Asamblea Nacional Constituyente estuvieron representantes de las industrias, del sector ganadero, de todos los sectores sociales, y hemos acordado vivir en un ambiente saludable. Es decir, no, lo que sucede en Tablada rompe con todo lo que está en la Constitución Nacional y establece una desigualdad entre paraguayos, y por sobre todas las cosas rompe el desarrollo sustentable, que tiene que ver con lo ambiental, con lo económico y con lo social. Entonces no podemos permitir de que se siga quebrantando la Constitución Nacional, todas las normas ambientales que durante muchísimo tiempo, estamos hablando de 20 años, se les hizo un guiño para que ellos siguieran trabajando porque diríamos son una industria muy importante, la cárnica, pero ya llegó el momento con el desarrollo y el tiempo de que estas normas deben ser aplicadas en forma implacable. Eso esperamos. Con toda la vecindad de 4 barrios que están sufriendo los olores y la contaminación, y que las instituciones hagan su trabajo, para eso están y hagan cumplir la Constitución Nacional. Perfecto, bien. Doctor Merlo, gracias por estar desde allí. Muchas gracias por estar con nosotros en el péndulo. Doctor Benito, también a usted, muchas gracias por venir. Y acá comprometernos nosotros como institución, que vamos a hacer nuestro trabajo y estamos expuestos y como servidores públicos a que sean que nos controlen en esa tarea que tenemos que hacer, porque nosotros como municipalidad no podemos decir no tengo recursos, no tengo esto. Nosotros tenemos que cumplir nuestro rol. Esa es nuestra obligación y como servidores públicos tenemos que hacerlo. Perfecto. Doctor Torres, gracias por estar con nosotros. No, por favor, a las órdenes. Y a ustedes por compartir otro miércoles más. Hasta el próximo.